Las luces de la ciudad se difuminaban tras el cristal empañado por la lluvia, una acuarela de neones sin sentido que ya no prometía nada. Cada día el mismo camino a casa, los mismos rostros anónimos, la misma sensación de ser un fantasma que atraviesa una multitud sin ser visto. Su apartamento le recibía con el silencio de siempre, un vacío que el zumbido constante de la nevera no lograba llenar. Dejaba las llaves en la mesa y se quitaba el abrigo, un ritual mecánico para un cuerpo que se movía por pura inercia. Pero no estaba solo, nunca lo estaba del todo. Era una presencia fría en la nuca, un movimiento fugaz en el rabillo del ojo que desaparecía al girar la cabeza. Al principio lo achacaba al cansancio, al estrés de una vida que no sentía como suya. Pero la sensación crecía, se hacía más audaz con cada atardecer, con cada noche que se alargaba un poco más. Era una sombra que no nacía de la ausencia de luz, sino de algo mucho más profundo. Se detuvo frente a la gran ventana del salón. La noche había convertido el cristal en un espejo oscuro que reflejaba el interior de la habitación. Vio su propio rostro, pálido, con los ojos hundidos por un agotamiento que el sueño no podía reparar. Y por un instante, solo un instante, la figura que le devolvía la mirada no era del todo la suya. La sombra a su espalda pareció alargarse, contorsionarse, cobrando una vida propia que se adhería a él como una segunda piel. Un escalofrío helado le recorrió la columna vertebral. El corazón se le desbocó, un tambor salvaje en la quietud del apartamento. El pánico era una oleada que lo ahogaba, y con cada bocanada de aire desesperada, sentía cómo la oscuridad en la habitación se espesaba, cómo se nutría de su miedo. Era un hambre palpable, un frío que no venía de fuera, sino que irradiaba desde su propio terror. Retrocedió tropezando, huyendo de su propio reflejo. Encendió todas las luces, una tras otra, en un intento inútil de borrar las sombras. Pero no importaba cuántas bombillas iluminaran el pasillo o la cocina. Corrió a su habitación y cerró la puerta de un portazo, apoyando la espalda contra la madera, con la respiración entrecortada. El silencio volvió a caer, denso, pesado. Y en ese silencio, supo con una certeza aterradora que el monstruo no se había quedado al otro lado de la puerta. Estaba allí, con él, en la oscuridad que llevaba dentro. Los días se convirtieron en una huida constante, no de la sombra, sino de sí mismo. Evitaba su apartamento hasta que el agotamiento lo vencía, buscando el ruido de bares anónimos y la luz artificial de las calles, para no tener que enfrentarse al silencio. Pero la sombra ya no se contentaba con ser una presencia en la penumbra. Caminaba con él. La sentía en la pesadez de sus hombros, en la forma en que la gente parecía apartarse a su paso, como si un aura de desdicha lo envolviera. El pánico se había transformado en una corriente subterránea, un zumbido constante que agotaba sus fuerzas y alimentaba a la oscuridad que lo devoraba desde dentro. Una noche, mientras caminaba sin rumbo bajo una llovizna persistente que empapaba la ciudad, se vio reflejado en el escaparate de una tienda cerrada. Estaba más delgado, con la mirada perdida, pero fue la figura a su espalda lo que le heló la sangre. Ya no era una silueta difusa, sino una versión retorcida de sí mismo, hecha de arrepentimiento y de todas las palabras que nunca se atrevió a decir. La sombra se irguió, más grande, más definida que nunca, y en su rostro vacío creyó ver el eco de una sonrisa hambrienta. El terror lo golpeó con la fuerza de un puño, y echó a correr. Corrió sin dirección, con los pulmones ardiendo y el corazón a punto de estallar. Las luces de la ciudad se convirtieron en borrones de color, el sonido de sus propios pasos ahogados por el latido frenético en sus oídos. Cada paso que daba para alejarse era un paso que la sombra daba para acercarse, más grande, más poderosa, nutriéndose de cada gramo de su desesperación. Tropezó y cayó sobre el asfalto mojado, con las manos raspadas y el aliento roto. La sombra se cernió sobre él, una noche personal en medio de la noche de la ciudad. El final, pensó, iba a consumirlo. Y entonces, en ese instante de rendición absoluta, algo cambió. El miedo era tan inmenso, tan total, que se convirtió en una extraña calma. Se dio cuenta de que había pasado toda su vida huyendo, no solo de esto, sino de todo. Y el resultado siempre era el mismo: acabar de rodillas, agotado y a merced de sus propios fantasmas. Vio la verdad con una claridad cegadora. No podía correr más rápido que su propia alma. No podía escapar de lo que él mismo había creado. La única salida no estaba delante, sino detrás. Lentamente, con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, se puso en pie.
No le dio la espalda a la sombra. Por primera vez se giró para mirarla de frente. El pánico seguía ahí, un océano rugiendo en su interior, pero ahora había algo más, una diminuta isla de resolución. La sombra se detuvo, como sorprendida por aquel acto de desafío. Ya no se sentía como una presa, se sentía como un hombre que al borde del abismo decidía por fin mirar hacia abajo. Y en el silencio de la calle desierta, bajo la luz parpadeante de un farol, cerró los ojos y respiró hondo. No para huir, sino para prepararse. Cuando los abrió, supo que el siguiente paso no era con los pies, sino con el arma. Iba a hablarle. Las palabras no salieron de sus labios, sino que resonaron en el silencio de su mente, un desafío tembloroso lanzado a la oscuridad. La sombra no respondió con una voz, sino con una oleada de frío y de recuerdos. Vio el rostro de su padre en la cama del hospital, la decepción velada en sus ojos. Sintió el peso de una llamada que nunca devolvió, el eco de una disculpa que se ahogó en su garganta. Comprendió. La sombra no era un cazador, era un mapa de sus heridas, una brújula que apuntaba siempre hacia el dolor que se negaba a sanar. Al día siguiente, no huyó de su apartamento. Se quedó. Se sentó en el suelo de la sala, con la espalda apoyada en el sofá, y dejó que el silencio lo envolviera. Por primera vez en años, no lo combatió. Simplemente existió en él. Sacó su teléfono, con los dedos temblando, y buscó un número que no había marcado en una eternidad, el de su hermana. El tono de llamada sonó 3 veces, cada uno un martillazo en su pecho. Cuando ella respondió, con la voz cargada de una sorpresa cautelosa, él no supo qué decir, así que solo dijo la verdad. Lo siento. No explicó por qué, no hizo promesas, solo esas 2 palabras, un puente frágil sobre un abismo de tiempo y distancia. Hablar un poco, con torpeza, pero al colgar, el aire en la habitación parecía un poco más ligero. Miró hacia la esquina donde la sombra solía acechar. Seguía allí, pero su negrura parecía menos absoluta, como un velo de humo en lugar de una pared de noche. Aquel fue el primer paso de un camino que recorrió sin prisa, pero sin pausa. Cada día una pequeña batalla, no contra la sombra, sino por sí mismo. Empezó a caminar por la ciudad, pero esta vez con los ojos abiertos. Se detuvo a escuchar a un músico callejero. Compró un café en un pequeño local cuyo aroma siempre había ignorado. Y por primera vez sintió el calor del sol en la cara, sin el deseo de esconderse de él. Volvió al viejo barrio donde creció, no para revivir el pasado, sino para hacer las paces con él. Se sentó en el parque donde jugó de niño y observó a las nuevas generaciones correr y reír, y en lugar de sentir la punzada de la pérdida, sintió una extraña continuidad, la serena aceptación de que la vida sigue su curso. La sombra caminaba con él, pero ya no a su espalda. Ahora era una presencia a su lado, a veces apenas perceptible, un recordatorio silencioso de que la oscuridad y la luz nacen de la misma fuente. Su apartamento dejó de ser una celda, para convertirse en un santuario. Abrió las ventanas de par en par, dejando que la brisa barriera los rincones estancados. Limpió el polvo acumulado, un acto físico que se sentía como una purificación del alma. Una noche, mientras ordenaba un viejo cajón, encontró una fotografía arrugada, una imagen de él, mucho más joven, sonriendo junto a alguien cuyo rostro desató una tormenta en su interior. La raíz de todo, el primer hilo del que se tejió su miedo. La sombra en la habitación se agitó, volviéndose más densa, más fría. Él no apartó la mirada. Sabía a dónde tenía que ir. Sabía que la última puerta, la más pesada de todas, aún estaba por abrir. El viaje comenzó con el peso de esa fotografía en la mano. No fue un viaje de kilómetros, sino de años. El autobús nocturno lo llevó a través de suburbios dormidos hasta las afueras, a un pequeño cementerio que el tiempo parecía haber olvidado. Cada farola que pasaba iluminaba su rostro, tenso, pero firme. La sombra estaba en el asiento a su lado, inmóvil, silenciosa, su presencia un frío que calaba más que el aire de la noche. No intentó huir de ella, la aceptó como su compañera en este último tramo del camino.
Las puertas de hierro forjado chirriaron al abrirse, una queja en el silencio sepulcral. Caminó por los senderos de grava, el sonido de sus pasos el único latido en un mundo detenido. La hierba húmeda se aferraba a sus zapatos, y allí estaba, una lápida de mármol, desgastada por la lluvia y los años, con un nombre grabado que era un eco en las paredes de su corazón. El nombre de la persona que sonreía junto a él en la fotografía, su hermano. El recuerdo lo golpeó con la fuerza de un océano, no una memoria borrosa, sino la cruda realidad de aquel día, el sol brillando, el olor a cloro de la piscina, la risa de su hermano resonando en el aire. Y luego, el silencio, un instante de distracción, una conversación sin importancia, un segundo que se estiró hasta convertirse en una eternidad de culpa. Él era el mayor, era su responsabilidad. El pánico de entonces, el que había intentado enterrar bajo capas de olvido, resurgió, y la sombra a su lado creció, envolviéndolo, alimentándose de ese dolor primigenio. Se ahogaba, la oscuridad lo reclamaba, pero esta vez no luchó, no se debatió, se dejó caer de rodillas sobre la tierra húmeda, y lloró. Lloró por el niño que fue, por el hermano que perdió, por el hombre que pasó media vida huyendo de un fantasma. Dejó que el dolor lo inundara, que lo rompiera en mil pedazos, porque entendió que solo desde la ruina total podría reconstruirse. Miró a la sombra, a esa figura de pura negrura que ahora lo cubría por completo, y ya no vio a un monstruo, vio el rostro de un niño asustado, se vio a sí mismo. «Te perdono», susurró las palabras al viento, a la noche, a la memoria, y no se lo decía a su hermano, se lo decía a sí mismo. Con ese acto de compasión, la oscuridad asfixiante comenzó a retroceder. No se desvaneció, sino que se contrajo, fluyendo hacia él, siendo absorbida por su piel. Sintió cómo se asentaba en su interior, no como un veneno, sino como un ancla. La pesadez de su culpa se transformó en el peso de la experiencia, el frío de su miedo, en la calma de la aceptación. La sombra no había sido destruida, había vuelto a casa. Ahora, las luces de la ciudad ya no son un borrón sin sentido, son un millón de historias, un tapiz de vidas que se cruzan con la suya. Camina por las mismas calles, pero ya no es un fantasma. Sus pies se sienten firmes sobre el asfalto. El silencio de su apartamento ya no es un vacío, es un espacio de paz. A veces, en el reflejo de una ventana, vislumbra un contorno más oscuro a su lado, un recordatorio de la profundidad que todos llevamos dentro. Ya no le teme, le da las gracias, porque fue esa oscuridad la que le obligó a buscar la luz. Todos tenemos una sombra, nace de nuestras heridas, se alimenta de nuestros silencios y crece en los rincones donde no nos atrevemos a mirar. Pasamos la vida corriendo, intentando dejarla atrás, sin darnos cuenta de que la única manera de que deje de perseguirnos es detenerse, darse la vuelta y entender que esa oscuridad no ha venido a destruirnos, ha venido a recordarnos dónde necesitamos sanar. La verdadera valentía no consiste en no tener miedo, sino en mirar a nuestro propio monstruo a los ojos y reconocer en su rostro el nuestro. Porque solo cuando abrazamos la totalidad de lo que somos, podemos ser verdaderamente libres.